Ahí está. Digo, justamente, primero vemos la historia económica mundial, si se quiere, porque eh, luego en la unidad 4, cuando veamos la historia económica argentina, muchos de estos procesos mundiales la van a afectar de lleno a la economía argentina. Claro está, ¿no? Y más aún si entendemos que la economía argentina es una economía dependiente, eh, dependiente de justamente incluso de todos estos procesos históricos. Eh, Bien, como le decía, la unidad 3 y en esta clase vamos a hacer una, si se quiere, un resumen de cuáles son las grandes etapas, si se quiere, de los últimos 500 años. Yo sé que es un montón, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo a estas periodizaciones para justamente entender esto, cuáles son los fenómenos de la historia económica mundial. Bien, para eso tienen un textito de no es tan largo, sinceramente no es tan largo, para hablar sobre, en términos resumidos, sobre 500 años de historia. La verdad que no es un texto largo, que es este de acá, de Economía para el 99% de la población, eh, que se llama así, ¿Cómo llegamos hasta aquí?, que es de Jahu Chan. Jahu Chan es un economista surcoreano. Igualmente estudió toda su vida en Cambridge, en, en Gran Bretaña. Es de origen surcoreano, ¿no? Está bastante piola el texto, para por lo menos resumir, ni más ni menos. Es una suerte de resumen sobre qué ha ocurrido desde justamente desde los últimos 500 años hasta prácticamente el nuevo milenio. Dicho esto, justamente lo que pretende este texto, si vamos a resumir en siglos, es, bueno, en primer lugar, tenemos, si se quiere, algo así como el origen del capitalismo, que si uno tiene que poner una fecha sobre el origen del capitalismo, es un fenómeno de ya el capitalismo como sistema que no nació de un día para el otro, y justamente acá todos los historiadores hablan sobre, bueno, cómo fue surgiendo el capitalismo, y que va desde, si se quiere, justamente de la expansión intercontinental, de la expansión europea, y en particular justamente la conquista de América, ¿no? Que va desde la conquista de América en adelante. Eh, Porque justamente a partir de allí es que se empezó a construir mercados internacionales muy de a poco, con respecto a los metales preciosos, por ejemplo, y algunas materias primas en particular. Eh, y a partir de ahí tenemos la expansión europea que va a permitir luego, mucho tiempo después, ser un antecedente a la revolución industrial. Es decir, por qué Europa tuvo el despegue industrial en el siglo XIX. Bueno, uno de los principales antecedentes a eso es justamente que Europa en los siglos anteriores tuvo una expansión económica y geográfica. Es decir, esa es una de las principales razones por las cuales se produjo justamente esta revolución industrial en Europa y no en otro lugar geográfico. Uno puede preguntarse por qué Europa y no, por ejemplo, China tuvo ese despegue económico, si se quiere, en el siglo XIX. Y bueno, una de las razones es esa, ¿no? Es más, China a partir del siglo XIX tuvo la oscuridad total en términos económicos,
y más aún luego con las guerras del opio eh, y con el colonialismo, ¿no? China estuvo prácticamente intervenida en gran parte del siglo XIX. Dicho esto, tenemos primero el origen del capitalismo del siglo XVI en adelante, con la expansión económica y geográfica europea. A partir del siglo XIX, la revolución industrial, que es uno de los procesos, que seguramente este proceso de la revolución industrial lo hayan visto en la secundaria. Tal vez acá vamos a desmitificar algunos aspectos de la revolución industrial eh, que se suelen dar en la secundaria erróneamente, o por lo menos se daban erróneamente cuando hace unos cuantos años, ¿no? Que no tienen tanto sustento histórico, ¿no? Digo. Y bueno, a partir de justamente de fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, lo que tenemos es, primero, justamente una consolidación de la industrialización de toda Europa, es decir, a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, que acá algunos historiadores llaman justamente la era de las turbulencias, justamente porque a partir de la Primera Guerra Mundial, en 1914, este, se dan una serie de sucesos más bien justamente de, oscuros y tristes para la historia de la humanidad, que tienen que ver con las guerras mundiales, es decir, por eso la era de la turbulencia, Primera y Segunda Guerra Mundial, y en el medio tenemos la crisis internacional de la década del 30. Dicho esto, por eso se lo denomina la era de las turbulencias. Es una etapa en la cual se empezó a rediscutir muchos aspectos de la sociedad y de cómo se entiende la sociedad, cómo se entiende el capitalismo, cómo se entiende el mercado, etcétera, etcétera. Para que se den una idea, tenemos la Revolución Rusa también ahí, eh, en el medio de la Primera Guerra Mundial. Así que bueno, es decir, ahí nace la competencia en esta etapa, justamente nace la competencia del capitalismo, que va a ser el socialismo real en la Unión Soviética, y esa competencia entre el capitalismo y socialismo real se va justamente a consolidar en lo que se denomina la edad dorada del capitalismo. Ahora vamos justamente más adelante vamos a destacar cuáles fueron las principales características de por qué se lo denomina edad dorada del capitalismo a la etapa que va desde al finalizar la Segunda Guerra Mundial hasta justamente la década del 70. Y por último, ya desde la década del 70, 80 en adelante, hasta el día de hoy, justamente tenemos lo que muchos historiadores denominan como el apogeo del neoliberalismo, de la etapa neoliberal con también con sus características, ¿no? Eh, Bien, esto es un poco el panorama, el recorte, si se quiere, en términos de una línea histórica de lo que vamos a ver en la clase de hoy, si lo podemos terminar. En términos de históricos, es decir, y acá entiéndanlo, si bien lo vemos con una línea de tiempo a la historia económica mundial, hay quiebres y rupturas muy pronunciadas en cada una de estas etapas y subetapas, ¿no? Es decir, vemos en una línea como si fuera una continuidad del tiempo, una evolución en el tiempo, pero la verdad que más que una línea lo tendríamos que ver como por ciclos, ¿no? Es decir, más que una línea histórica, la historia es muy, muy cíclica, muy, en la cual se producen quiebres muy importantes, la cual una etapa se diferencia totalmente de la etapa que la precedía
y etcétera, etcétera. Es decir, no existe una evolución natural de la historia económica, sino todo lo contrario, un proceso más bien social, histórico y muy turbulento, que es la historia económica, eh, si se quiere, este, la historia económica mundial, ¿no? De cómo ha surgido, y más en esta pregunta que nos podemos hacer de cómo ha surgido el capitalismo, qué etapas han desarrollado este capitalismo, y entiéndanlo que, en primer lugar, si bien hablamos del apogeo del capitalismo, de los albores del capitalismo, es un proceso muy lento en el cual lo viejo va muriendo de muy de a poco y lo nuevo va naciendo muy lentamente, y son procesos que han llevado siglos, ¿no? Eh, justamente para que se consolide el capitalismo y más aún el capitalismo industrial moderno, ¿no? Bien, cuando hablamos de capitalismo, y esto tengan en cuenta más que nada, lo que mencionaba Marx sobre qué es el capitalismo, y ahí tenemos, en primer lugar, una de las características esta, de que hay una mano de obra asalariada, libre, el proletario, que es libre en términos jurídicos, pero también libre de, de, de bienes de medio de producción y de medio de subsistencia, ¿no? Entonces no le queda otra que vender su fuerza de trabajo. Como es libre en términos jurídicos y libre en medio de producción y medio de subsistencias, está claro que esta mano de obra asalariada desde ya está condicionada únicamente a sobrevivir a través de la venta de su fuerza de trabajo, ¿no? Eso es el concepto de Marx, ¿no? La concepción de Marx. Por otro lado, hay un elemento no menor que es la conformación de la propiedad privada de los medios de producción. Esto de nuevo, este proceso de que exista mano de obra asalariada, que exista propiedad de los medios de producción, que exista propiedad privada, es un proceso muy lento que no se generó de un día para otro en la historia económica y tampoco fue un proceso natural. No es que, bueno, pasamos del feudalismo al capitalismo, porque por el propio peso de los procesos históricos, ¿no? Se fueron consolidando esos procesos muy de a poco, con marchas y contramarchas. Y por otro lado también tenemos como característica esto, de que existe un mercado, es decir, la producción de los bienes y servicios de la economía se busca justamente comercializarla en el mercado. Es decir, hay un espacio que se va creando, un espacio social y político que se va creando, que es la denominación de mercado, que la podemos abordar de distintas concepciones sociológicas o más economicistas, pero que bueno, ese mercado, como hoy lo entendemos hoy, eh, de nuevo, antes no existía como tal, ese mercado se fue construyendo de muy a poco, y no todo era en, digo, cuando surgió el capitalismo, no todo era susceptible de ser comercializado en el mercado, sino que habían algunas eh, mercancías, como puede ser la mano de obra, como puede ser la tierra, etcétera, etcétera, que se fue comercializando en el mercado muy de a poco. Es decir, y más aún en esto que antes no existía la propiedad privada, y que la concepción de propiedad privada no nació de un momento para otro, sino que se fue creando de a poco, ¿no? Se fue creando de a poco. A lo largo de los siglos, después de los siglos XVI, XVII, XVIII, que se fue consolidando la propiedad privada,
la tenencia de tierra, el usufructo, etcétera, etcétera. Bien, y por otro lado, hablamos de capitalismo porque ¿no? Este mercado no tiene una coordinación centralizada, sino que justamente hay una serie de oferentes y demandantes dentro del mercado que van jugando dentro de las reglas de juego que existen en cada época y en cada lugar, ¿no? Bien, esto cuando hablamos de capitalismo estamos hablando de esto, de todos estos fenómenos. Eh, y digo, cuando hablamos también de los albores del capitalismo, es decir, el surgimiento del capitalismo, va desde justamente el siglo XVI en adelante, un proceso que es hiper mega lento. Para que se den una idea, y hay algunas mediciones muy precarias, sobre cómo fue la tasa de crecimiento en la Europa occidental, con tasa de crecimiento anuales muy baja, digo, eh, justamente Europa occidental en este tiempo, del siglo XVI en adelante, tenía una tasa de crecimiento relativamente muy baja, con lo que es hoy, o como lo entendemos hoy, y que para que se den una idea es la misma tasa de crecimiento que existía entre el año 1000 y el año 1500, es decir, que no es que a partir del 1500 en adelante, Europa despegó en términos económicos porque tuvo una tasa de crecimiento elevada, sino todo lo contrario, un crecimiento muy bajo en el cual las principales características de esta etapa son las transformaciones que pusieron en términos de esto, empezó a morir de a poco justamente algunas formas feudales de organizar la producción, la distribución, y que empezaron a surgir otras, que justamente son más parecidas a lo que entendemos por capitalismo. Entonces, entiéndanlo como eso, ¿no? Como en una etapa en la cual lo viejo, es decir, el feudalismo, empezó a morir muy de a poco y nuevas formas de producción y distribución empiezan a emerger, ¿no? Y sí, lo que ocurrió es que a partir del siglo XVII, justamente Inglaterra y Holanda se despegaron de Europa occidental. Son regiones en las cuales sí empezaron a crecer un poquito más. Es decir, si podemos diferenciar entre Europa del Norte y Europa central o Europa mediterránea, ¿no? Ahí podemos ver que en Europa del Norte, es decir, Inglaterra, Holanda, son regiones que empezaron a crecer más. ¿Por qué empezaron a crecer más? Porque a partir del siglo XVII empezaron a dar un salto en cuanto a la productividad agrícola, es decir, tenían otras técnicas, empezaron a implementar otras técnicas agrícolas que le dio un pequeño salto de productividad y permitió justamente dar un salto en términos económicos, cualitativos, a producir excedente, ¿no? Justamente a partir del siglo XVIII, gran parte, incluso Francia, empezó a hablar, y esto lo vimos con la fisiocracia, de que el excedente estaba en la tierra, ¿no? Bueno, esto venía un poquito de antes y venía justamente de Inglaterra y Holanda, en el que justamente pudieron dar este salto cualitativo en producir excedente, ¿no? Ya ese excedente permitía que la población crezca aún más, en que ese excedente permitía justamente que los ciclos demográficos no estén atados a los ciclos de la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque digo, los ciclos demográficos en la Edad Media y en gran parte de esta etapa, digo, del siglo XVI y siglo XVII, en amplias regiones del planeta, los ciclos demográficos estaban atados a si se producía alimento y si el clima era benigno o no para producir alimentos, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVII es que Inglaterra y Holanda
se independizan de esos ciclos demográficos tan pronunciados de que, bueno, pues pueden producir más alimento, pueden producir un excedente, y a partir de ese excedente, justamente, de nuevo, lo que va a permitir también dar el salto cualitativo a que en el siglo XIX se puede hablar de una revolución industrial. Entonces ahí tenemos otro antecedente, ¿no? Uno es la expansión geográfica europea, y otro antecedente es justamente que estas regiones del norte europeo empezaron a producir alimentos, este, o mejor dicho, un excedente de alimentos que, de nuevo, le permite dar ese salto cualitativo después en el siglo XIX. Em, para que se den una idea, digo, y esto también lo habíamos discutido, en esta etapa habíamos mencionado que una de las principales recomendaciones habían sido la del mercantilismo, es decir, el mercantilismo justamente significó la consolidación de un mercado europeo y un mercado entre otras regiones eh, del planeta, sean las Indias, eh, ¿no? Las Indias orientales, o justamente América y sus recursos y sus metales. Es decir, a partir del mercantilismo es que hay hay una suerte de expansión económica de Europa y geográfica. Y a partir del mercantilismo también tenemos, y esto lo habíamos destacado, es decir, algunas concepciones del mercantilismo destacaban en la manufactura como la principal actividad para que dar esa acumulación de metal, es decir, si vendemos bienes con valor agregado, justamente vamos a acumular mucho más metales, y el mercantilismo significó, de nuevo, políticas que permitieron nuevamente dar ese salto luego en la revolución industrial en el siglo XIX. Aplicar el mercantilismo en ciertas regiones significó esto, ¿no? Que la industria manufacturera, desde ya con técnicas muy artesanales en los siglos anteriores al XIX, pero que se permitieron ir consolidando, ¿no? Que fue el anticipo de lo que se denominó posteriormente en el siglo XVI, perdón, en el siglo XVIII, o dio origen, mejor dicho, a la protoindustria. La protoindustria era una industria domiciliaria, es decir, los campesinos no solo labraban la tierra, sí, y esto más que nada en el norte europeo, que los campesinos no solo labraban la tierra, sino que en su propia parcela desarrollaban alguna actividad industrial, insisto en esto, muy artesanal, muchas veces vinculada a lo textil, pero que eso se permitía porque había una proporción excedente de alimentos, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, tenemos otro antecedente que es la protoindustria, que fue consolidándose en el siglo XVIII y que permitió dar, de nuevo, el salto cualitativo en el siglo XIX, ¿no? A la revolución industrial, a lo que se llamó la revolución industrial. Desde ya, cuando quieran, ustedes córtenme si no hay algún concepto o proceso que que quieran que amplíe o que preguntar, no hay ningún problema. Dicho esto, digo, tenemos varios antecedentes. Uno de nuevo, ¿no? Voy a lo básico. Para hablar de revolución industrial tenemos que hablar de eh, esta expansión europea en términos económicos y geográficos, hablar de las políticas mercantilistas que permitieron dar origen a el salto cualitativo a una protoindustria domiciliaria, rural y domiciliaria, y por otro lado, este salto en términos de las técnicas agrícolas que permitieron dar un excedente de alimentos, ¿no?
y nos permitieron independizarnos de estos ciclos demográficos de, bueno, si el clima acompaña, aumenta la población porque hay más alimento y si no, todo lo contrario. Hay hambrunas, pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, otro fenómeno no menor es el del proceso de cercamiento de los campos. Y esto lo van a leer de esta forma, como cercamiento. ¿A qué se llama cercamiento? Bueno, a poner una cerca. Una cerca es una valla, ¿no? Establecer una valla. Bueno, el proceso de cercamiento de los campos en Europa se produce a partir del siglo XVI y da origen justamente al desplazamiento del campesinado a otros espacios, ¿no? Entonces ahí es un elemento no menor el proceso de cercamiento porque, por un lado, empieza a discutir este fenómeno que es el de la propiedad privada, porque justamente quienes ponían, establecían las cercas y justamente sí, echaban de las parcelas al campesinado, eran principalmente la clase noble, ¿no? La clase noble, los señores feudales, los antiguos señores feudales, empezaron a establecer justamente los límites de su propiedad. Es decir, el señorío que antiguamente era una institución paraestatal y por ende los campos, no existía la propiedad privada en el medioevo, ¿no? Eh, no existía, incluso no existió la propiedad privada hasta el siglo XIX prácticamente en términos de cómo la entendemos hoy en día, ¿no? Dicho esto, eh, a partir del siglo XVI, los señores feudales empezaron a acercar los campos, ¿no? Entonces esto significaba justamente a establecer que esas parcelas de tierra o el usufructo y la propiedad de esos campos le pertenecía justamente a los nobles, a los señores feudales. Ante este hecho, justamente significó el desplazamiento de los campesinos que justamente le rendían tributo al señor feudal. Entonces hay un quiebre de esta institución paraestatal o estatal de que el campesinado trabajaba la tierra y le rendía un tributo al señor feudal ante justamente algo así como es la privatización de los campos, ¿no? Es un fenómeno, insisto, que se dio en toda Europa a partir del siglo XVI y que da origen a dos elementos no menores. Uno que justamente el hecho de que el campesinado se separó, o mejor dicho, se separa el campesinado de la tierra, ya el campesinado no puede producir los medios de subsistencia para justamente subsistir día a día y sostenerse. Entonces ahí, a partir del desplazamiento del campesinado, es que surge, emerge este fenómeno del proletariado, es decir, el proletariado que no tiene más que su prole y por ende la única forma de buscar los medios de subsistencia es vender su fuerza de trabajo, ¿no? Bien, entonces este es un elemento, el hecho de que se cerquen los campos y se desplace al campesinado, es que no, este campesinado pasa a ser un proletario, va a pasar a ser el proletario en la revolución industrial, ¿no? Va a ser luego el obrero industrial, generaciones y generaciones posteriores, ¿no? Y por otro lado empieza a discutirse esto, la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? O sea, da origen a estos dos elementos que no son menores en términos de cambios sustanciales, ¿no? Bueno, también a partir digo, del siglo XVI en adelante surgen, eh, se produce la iluminación, si se quiere, el renacimiento, ¿no? Todos esos fenómenos culturales dan origen justamente al predominio de las ciencias justamente naturales o las ciencias modernas, de justamente que la organización
de, de la sociedad tiene que pasar por justamente esto, por el predominio más bien racional, ¿no? Lo racional va a marcar justamente esta iluminación a partir del siglo XVIII inclusive, ¿no? Eh, dicho esto, y en paralelo al surgimiento de las ciencias modernas y las metodologías para construir las ciencias modernas, es que hay nuevas tecnologías, como pueden ser la creación de justamente del hierro y la siderurgia, lo textil, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estos son algunos elementos que mencionar para dar origen a lo que fue después a la revolución industrial. Entonces tenemos expansión geográfica europea, una mayor producción de alimentos, ¿no? Un excedente en la producción de alimentos, un mercantilismo que permitió justamente el surgimiento de lo que denominamos como protoindustria, o la industria rural domiciliaria. Ya cuando hablamos de protoindustria es un proceso industrial muy, muy artesanal, ¿no? eh, que trabajaban a pedido, ¿no? Que había un capitalista que organizaba un poco la producción, que le demandaba justamente a a los trabajadores domiciliarios, que en una parte del tiempo trabajaban la tierra, en otra parte del tiempo justamente trabajaban en sus casas, o en sus talleres, que eran justamente en su propio domicilio, ¿no? Y por otro lado tenemos el proceso de cercamiento de los campos, que significó el desplazamiento del campesinado y la emergencia de esto, de la propiedad privada, la discusión de la propiedad privada. A raíz de este procesamiento perdón, de este proceso de cercamiento de los campos, después le voy a pasar un videíto que está bastante piola para discutir, que me gustaría que ustedes lo vean en sus casas, después cuando finalice la clase. Bien, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Bueno, esto un poco ya lo mencionamos. ¿Tienen alguna duda de estos procesos que hemos mencionado? No, no, es sencillo. Hasta acá fue sencillo. Bien. Bien, digo, porque en general cuando vemos, en la secundaria cuando se ve en revolución industrial, muchas veces se deja de lado todos estos fenómenos porque se va al hueso, digo, se va a la revolución industrial como si la revolución industrial en Europa hubiese surgido de nuevo, de un día para otro, y la verdad que tiene todos estos antecedentes, es decir, la revolución industrial no puede ser explicada sin estos fenómenos que antecedieron a la revolución industrial. Bien, ahora Pero bien, es más o menos lo mismo que como cuando lo estudiamos en filosofía, miren, bueno, como contexto para ubicar a Marx. bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, a ver, y cuando hablamos porque también en la secundaria se suele hablar, bueno, de un momento para otro hay un crecimiento enorme digo, a partir de la revolución y por ende suele caracterizar como revolución a este periodo que va desde 1820 en adelante, o incluso un poquito antes en Inglaterra, o en Gran Bretaña, mejor dicho, más que Inglaterra. Em, Como bueno, como una revolución. La verdad que de revolución tiene poco y nada también. ¿Por qué digo poco y nada? Porque uno dice, bueno, una revolución y entonces significó el despegue económico acelerado de Europa del Norte, más que nada de las regiones de de Gran Bretaña y aledañas a Gran Bretaña. Pero la verdad que, digo, el crecimiento fue bastante menor, fue del 1%.
No es una tasa de crecimiento muy elevada, el 1%, sino más bien en términos contemporáneos, más bien baja, ¿no? El 1%. Pero bueno, sí es elevado con respecto a lo que ocurría anteriormente. Eso sí es elevado. Es decir, una tasa de crecimiento que es mayor a lo que venía anteriormente. Eh, Dicho esto, sí es verdad que esta revolución industrial se posicionó justamente en el sector industrial, en las ramas industriales, pero también es verdad que significó la degradación y esto lo mencionamos cuando hablamos de Marx, degradación en las condiciones de vida de amplios espectros de la población. Al punto tal de que la esperanza de vida cayó, es decir, esto no es menor. Es decir, la esperanza de vida, que es la esperanza de vida es cuánto se espera que viva una persona, eso lo que nos menciona, lo que significa la esperanza de vida, en términos probabilísticos, ¿no? Se espera que viva una persona, no sé, tantos años. Bueno, la esperanza de vida cayó porque las condiciones de vida y las condiciones laborales fueron lamentables en este apogeo industrial, ¿no? En Gran Bretaña. Es ahí que surge justamente el movimiento anticapitalista, y no tengo que decirle porque esto ya lo vimos cuando vimos Marx. Así que, y las jornadas de trabajo eran muy pesadas. También otro elemento que existe un mito, ¿no? De la revolución industrial es que, bueno, si revolución industrial es sinónimo de trabajo varonil, cosa que no es así. eh, no fue de esa forma, incluso todo lo contrario. Se establecieron establecimientos, mejor dicho, se establecieron fábricas justamente para que se puedan emplear mano de obra no calificada, mayormente niños y mujeres. ¿Por qué niños y mujeres? Porque eran la mano de obra eh, más barata, por eso. Es decir, se apalancó el proceso de industrialización en Gran Bretaña en base al trabajo infantil y en base al trabajo de mujeres, más que nada, ¿no? Dicho esto, porque lo digo porque también en términos históricos solemos decir, bueno, porque las mujeres empezaron a trabajar hace décadas, ¿no? Que se insertó la mujer hace décadas en el mercado de trabajo, cosa que la verdad que no tiene nada de cierto. En términos históricos, la mujer siempre trabajó, incluso digo, en términos de relación de dependencia, me refiero a eso, ¿no? Me pasa que, bueno, las mujeres de clase media, y esto lo vamos a discutir más adelante, empezaron a trabajar porque las condiciones de vida en los últimos 50 años han empeorado un poco, y no quedó de otra que el trabajo femenino, cosa que antes la clase media, con el salario que proporcionaba el jefe de familia, era suficiente para mantener a la esposa y a los hijos. Pero bueno, dicho esto, la mujer en relación de dependencia y pobre trabajó siempre, siempre. Incluso, insisto en esto, fue la palanca para dar pie a la revolución industrial. Y no se puede entender la revolución el llamado proceso de revolución industrial sin el trabajo infantil y sin el trabajo de la mujer. ¿Por qué? Porque era mano de obra no calificada y muy, muy barata, muy barata. Eh, y como permitía justamente la maquinaria ser empleada por personas no calificadas, que se empleaban a niños y a mujeres mayormente. Bien, dicho esto un poquito para que se entienda en términos de la revolución, cuando hablamos de revolución industrial. Otro elemento para discutir este, de la secundaria, otro mito, que es el que, bueno, la revolución industrial es un fenómeno urbano. Bueno, ese es un mito. Es todo lo contrario, fue un fenómeno más bien rural, eh, a ver, en principio por esta protoindustria, es decir, la protoindustria era rural y además
no fue un fenómeno urbano del todo, porque si ustedes ven en el mapa, acá está Londres, ¿no? Ven que acá, en esta parte, se ve como la línea, es como si la revolución industrial es como si tiran una piedra en un lago o en un estanque, vieron que va dando ondas, bueno, ven que hay ondas por justamente a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las décadas hay mayores ondas, ¿no? Bueno, justamente es eso, la revolución industrial eh, se produjo acá, en el centro y norte de Gran Bretaña, de lo que hoy en día es el Reino Unido, ¿no? Es decir, no se produjo en Londres, no se produjo en la City de londinense, o la ciudad de mayor población, sino todo lo contrario, en zonas periféricas, como fue en Manchester, es decir, en toda esta zona se produjo, y en las tierras bajas, ¿no? Cerca de Escocia. Y justamente en Escocia ahí estaba Adam Smith, ¿no? Y hablaba de la fábrica de alfileres. Y si ven, es decir, de nuevo, no fue un proceso urbano, fue un proceso más bien, si se quiere, de la periferia de, de ciertos países, en este caso de Gran Bretaña. Y por otro lado, también hay un fenómeno, digo, el de la revolución industrial, un fenómeno que está apalancado en recursos naturales. Es decir, si no existen recursos naturales, no se puede dar la revolución industrial. De nuevo, ¿por qué? Porque se suele mencionar, bueno, apareció la industria, la manufactura en lugares donde no había recursos naturales, porque, bueno, era un complemento. Como no habían recursos naturales, se producía o se empezó a producir mayormente manufactura, ¿no? Entonces ahí hay una división internacional del trabajo en el cual ciertos países se tienen que especializar en producir materias primas y otros países en bienes manufacturados. Bueno, eso no es tan así. Es decir, la C significa carbón, la Fe, ¿no? Es hierro, ¿no? Depósito de carbón, depósito de hierro. Eh, Estos procesos de industrialización se apalancaron en recursos naturales, es decir, no es que se especializaron en regiones que proveían recursos naturales y otras regiones que proveían manufactura. Es decir, la industrialización se dio en lugares y espacios aledaños a los recursos naturales. Sin recursos naturales no hubiera habido industrialización, y mayormente sin carbón y sin hierro, ¿no? Sin depósito de hierro. Porque justamente a partir de estos recursos naturales que se puede dar la máquina a vapor, puede funcionar la máquina a vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Y se pueden fabricar maquinarias, se pueden fabricar justamente la metal mecánica fue lo primero que permitió dar este salto a la revolución industrial. Es decir, la minería y la metal mecánica permitieron dar este salto a la revolución industrial, que sí es verdad que en el caso de Gran Bretaña, esta revolución industrial, en principio, el principal motor de industrialización, la primera industria fue la textil, ¿no? Eso que se dan en la secundaria es verdad, es así, pero bueno, no está, o mejor dicho, no es tan así, es decir, no fue la única industria la textil, sino también la minería, que es muy vinculada a los recursos naturales, y la metalmecánica, ¿no? Bien, dicho esto, como pueden ver, es como una onda en expansión la industrialización. Primero se produjo acá, en la zona eh, centro y norte de Gran Bretaña. ¿Por qué se produjo acá? Porque en esta zona la mano de obra era más barata, justamente por eso se produjo ahí, en zonas alejadas de lo urbano, porque de nuevo también la mano de obra allí era más barata, y no en las grandes ciudades. eh, Así que esa fue un aliciente para la industrialización, la mano de obra barata.
Y luego se empezó a trasladar a países como Bélgica, Francia y Alemania. Son los países, y de Francia mayormente el norte, porque la verdad que el caso francés es más bien tardío que temprano. Por eso tenemos industrialización temprana, industrialización tardía, ¿no? Y ya después, ya para fines, cuando hablamos de industrialización tardía, ya es fines del siglo XIX, ¿no? Que se empezaron a industrializar eso. Países como Italia, Austria-Hungría o el Imperio Ruso. Bien, dicho esto, eh, acá no se ve, pero Estados Unidos es parte de, si se quiere, la industrialización temprana, del proceso de industrialización a partir del siglo XIX, ¿no? Bien, es un poco algunos elementos para discutir el tema de industrialización. Eh, bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? No quisiera... Ah, bueno, esto sí es interesante, esto se lo van a encontrar en el texto de Jahu Chan, que tiene que ver con, bueno, cómo se dio esta industrialización. Y Jahu Chan lo que dice, bueno, este surcoreano, es que no se puede entender la industrialización y que también lo habíamos discutido, sin que el Estado promueva esta industrialización y más aún sin que la proteja. Es decir, y fíjense más que nada la experiencia de Estados Unidos es un país totalmente proteccionista y lo fue. Gran parte de su historia fue un país proteccionista de su industria con aranceles a la importación es altísimo justamente para proteger su industria. Gran Bretaña también lo fue. La década del 50 del siglo XIX bajó en parte sus aranceles, pero ya a partir de... Hubo una crisis muy grande en 1873 y esos aranceles que había bajado unos años en la década del 50 ya prácticamente después los volvió a subir. O sea que de esa también hay un mito de que Gran Bretaña es un país liberal, que promueve el libre comercio, y la verdad que lo fue muy poquito tiempo, lo fue en la década del 50 del siglo XIX. Eh, para que se den una idea, y esto tampoco se suele discutir mucho en historia, la guerra civil en Estados Unidos, ¿saben cuál es la guerra de secesión de la década del 60 del siglo XIX? Capaz que hayan visto muchas películas de la época de la guerra de secesión entre el norte y el sur en Estados Unidos. La guerra se dio por esto, por el proteccionismo, porque el norte era proteccionista y el sur era librecambista, pugnaba por el libre cambio y justamente al norte no le hacía mucha gracia que exista libre cambio en Estados Unidos y fueron a la guerra justamente en la década del 60 del siglo XIX, porque se definía el modelo de desarrollo que se quería establecer en Estados Unidos. Se suele mencionar que la guerra de secesión tiene como principal motivo la esclavitud y la verdad que no es ese el principal motivo, es más un mito que otra cosa. La principal razón en la cual se fue en guerra el norte versus el sur de Estados Unidos fue por esto, por el proteccionismo versus el libre cambio. Así que fíjense lo importante que fue esta política de proteccionismo en esa época, ¿no? Era totalmente relevante para definir el modelo de desarrollo, el modelo industrial de un país. Bien, hasta acá, estamos caracterizando un poco cómo fue el proceso de industrialización en Europa y en Estados Unidos, etcétera, ¿no? No sé si hay alguna consulta, no sé si hay alguna pregunta. ¿Se va Eso entendiendo? de la guerra de, ¿cómo era? Secesión. De secesión, sí, dos veces con ese. Guerra de secesión es la guerra Nunca la escuché. guerra civil, ¿no? La guerra civil de La Estados que Unidos. sucedió en Estados Unidos. Claro, ¿Quién salió victorioso? ¿Norte?
El norte, claro, sí, sí. Por eso Estados Unidos hoy por hoy es un país industrializado. Porque tenías el norte, para que se den una idea, zona de Nueva York, eh, sí, esa zona que es el norte de Estados Unidos versus el sur de Estados Unidos, que era más bien funcionaba el sur de Estados Unidos, se especializaba más que nada en, en la producción de algodón con mano de obra esclava, ¿no? Pero el sur, si bien ya ese tipo de producción de algodonera estaba en declive en Estados Unidos, sí lo que ocurría es que, bueno, esos estados del sur en Estados Unidos promovían el libre cambio. Promovían el libre cambio y querían justamente que ingresen productos industriales sin arancel alguno, y a eso a los estados del norte de Estados Unidos no le hacía ninguna gracia, y fueron a la guerra, justamente por el modelo de desarrollo. Marco, recién leo tu mensaje. Sí, a ver, la revolución industrial es un proceso de acumulación de excedentes, sí, obviamente, son nuevos sectores que permiten justamente acumular más riqueza, más capital, sí. Claro, Eh, sí, yo me refería a cuando la fisiocracia decía que la única riqueza estaba en la naturaleza por generar excedente. Entonces ahí en ese proceso industrial se busca responder a esa pregunta de cómo generar un excedente a través de la industria. sí, tal vez los fisiócratas estaban más interesados en que se produzca un excedente agrícola, y los mercantilistas y gran parte de las políticas mercantilistas que se sucedieron desde el siglo XVI en adelante hasta el siglo XVIII, inclusive en algunos países, permitieron eh, proteger la industria, por más que sea artesanal esa industria, este, y permitió justamente, así, es decir, fueron complementarias, es decir, los fisiócratas se preocuparon por el excedente Claro, agrícola y los mercantilistas por proteger su industria manufacturera, insisto en esto, bien artesanal, sin máquina a vapor de por medio, obviamente, porque todavía no existía, pero bueno, eso permitió luego dar el salto cualitativo en- a partir de la revolución industrial. Bien, dicho esto, bien, dicho esto, y ya nos vamos a caracterizar la consolidación de la industrialización. Como bien habíamos visto en ese mapa de Europa, acá ya se dan lo que se denomina la industrialización tardía. Acá ya entran regiones periféricas de Europa como zonas industriales, como es el Imperio Ruso. Recuerden que el Imperio Ruso, antes de la Revolución Rusa, se organizaba justamente en imperio, y había consolidado una amplia zona de Asia y de Europa, y de Italia y Austria-Hungría. Eran zonas que se empezaron, más que nada, y de Italia, el norte italiano, nada más, se empezó a industrializar en esta época. El sur, incluso de Italia, hoy por hoy, si viajan al sur italiano, van a ver las diferencias con el norte italiano, hay muchas. Pero bueno, digo, se empezó a consolidar esa industrialización en zonas más bien periféricas. Eh, Ahora bien, justamente es acá, en esta época del fin del siglo XIX y principio del XX, que esta industrialización se consolida en gran parte de Europa. Crece muchísimo la escala de producción, pero por nuevas formas de producción. eh,
que se dan nuevas, en esta etapa, nuevas industrias y sectores que antes no existían, como son la química y la industria siderúrgica, por ejemplo, el acero, es una invención del siglo XIX. La producción de acero es una invención del siglo XIX, y la industria química, todo lo relacionado a la petroquímica va a ser muy importante, y también es una invención del siglo XIX, y para producir en estas industrias, en estos sectores, se necesita una escala de producción y unas inversiones gigantescas, gigantescas. Eh, Digo, las nuevas innovaciones en esta época vienen de la mano de la producción de maquinarias, de motores a combustión, esto de nuevos fertilizantes, donde la industria agroquímica es relevante. También se dan nuevas formas de producción, como son el taylorismo y el Fordismo. Luego lo vamos a ver, es decir, Taylorismo más que nada a través de esto, del cronómetro, medir tiempos y proceso de trabajo, y el Fordismo con la cadena de montaje. La cadena de montaje en cual viene el proceso de transformación de la materia prima y sí, de la materia prima para hacer un bien industrial. Viene justamente a través de una cadena de montaje, adelante del obrero, ¿no? Que la va eh, en una posición fija, la va transformando de a poco en un bien industrial a esa materia prima, ¿no? Bueno, esa invención de la cadena de montaje y esa aplicación de la cadena de montaje eh, la dio justamente el Fordismo a partir de la industria automotriz, que dan origen justamente a esto, la producción en serie. Es decir, cuando hablamos de producción en serie, es producción de a tirada de a miles, ¿no? A eso me refiero con producción en serie, con que las escalas de producción son gigantes, ¿no? No es para producir un auto, sino es para producir miles y miles de autos. Bueno, para producir así hay que producir con una organización del espacio de trabajo y de la producción que demanda una nueva escala, ¿no? Eh, Bien, dicho esto, en esta etapa, ¿qué es lo que nos podemos quedar? Con que hay nuevos sectores industriales que antes no existían. Es la etapa en la cual se da lo que se denomina la segunda revolución industrial. Se habla de segunda revolución industrial porque aparece en esto, aparece la industria química y la industria siderúrgica, la industria eléctrica también, es decir, se dan nuevos bienes y sectores que antes no existían. Por eso se habla de segunda revolución industrial, ¿no? Y por otro lado, de nuevas formas de producción. Nuevas formas de producción a partir del Taylorismo, es decir, de la organización de la producción, a partir del cronómetro, medir los tiempos, cuánto tiempo tarda en producir un auto, ¿no? Bueno, eso se mide, se empieza a medir esa organización científica de la producción. Bueno, se empieza a consolidar en el fin del siglo XIX, principio del XX. Y luego ya el Fordismo se consolida como forma, como una nueva forma de Taylorismo, ¿no? De una nueva forma de organizar la producción a partir de la cadena de montaje. Bien, y en esta etapa, como hay también, digo, las escalas de producción son gigantes, las inversiones también son gigantes, porque piensen cuántas empresas químicas existen en Argentina o existen en el mundo. Existen, son poquitas, digo, son poquitas porque son sectores que producen en una escala tan amplia que con que exista una industria, una empresa, ya con una empresa abastece todo el mercado, ¿no? Por eso, porque produce a una escala gigante, ¿no? Esto pasa en la industria siderúrgica, en la industria química, la industria eléctrica, es decir, y por ende, como se producen a escalas tan grandes, también las inversiones que tienen que hacer los inversionistas, los capitalistas, tienen que ser gigantes. Y es ahí donde aparecen nuevas formas jurídicas, como son la sociedad anónima, donde la sociedad anónima
existen accionistas que poseen una partecita de justamente del capital de una sociedad y justamente para invertir en una industria en la cual se requiere mucha inversión, es que se tiene que reunir muchos inversionistas que den origen a una empresa. Bueno, esa reunión de muchos inversionistas se da en una sociedad anónima, porque una sociedad anónima justamente permite que eh, múltiples accionistas posean una pequeña parte de una sociedad, ¿no? También se dan las leyes de quiebra, porque justamente imagínense, y esto no es menor, el capitalismo como tal, a partir del siglo XIX, se va a independizar de los procesos de los ciclos demográficos. ¿Por qué? Porque ya producen un excedente agrícola, porque producen un excedente en bienes industriales que permiten que la sociedad viva con otra estándar de vida, ¿no? Bien, ahora también surge un problema, que nos independizamos de los ciclos demográficos, es decir, si hay comida, hay mayor población, y si hay comida, crece la economía, y si no hay comida o no hay alimento, todo lo contrario, es decir, la economía se estanca, hay menos población. Bueno, a partir del siglo XIX en adelante, eso no ocurre, y ya no ocurre en grandes lugares del planeta, porque se da este proceso eh, innovativo de nueva forma de producción, de nuevos sectores, de un excedente que se amplía, ¿no? Que crece. Pero ahora bien, también surge algo novedoso, que es que el capitalismo tiene crisis también. Y tiene crisis financiera, tiene crisis de producción, y cuando se producen esas crisis, también quiebran las empresas, ¿no? Bueno, si quiebran las empresas, eh, estas quiebras, bueno, tiene que haber una ley de quiebra. ¿Qué ocurre cuando una empresa entra en quiebra y no puede pagar sus deudas, ¿no? Digo, cuando hay una crisis muy grande, muy generalizada, bueno, ahí se tiene que entrar el Estado regulando qué ocurre cuando quiebran las empresas, ¿no? También. Digo, pues los ciclos demográficos en las etapas preindustriales eh, se producían o mejor dicho, las crisis en las etapas preindustriales, cuando se producían estos ciclos demográficos, se producían por si había producción agrícola o no, ¿no? Es decir, por escasez de producción agrícola. Ahora bien, los ciclos económicos y las crisis económicas a partir del siglo XIX en adelante se producen no por falta de producción. Es decir, en el siglo demográfico se producían por falta de alimentos, y si no había alimentos la gente se moría por pandemia, por hambruna, etcétera, etcétera. Ahora, en el siglo XIX en adelante hay crisis económica, sigue habiendo ciclos, pero son ciclos económicos vinculados más que nada a la sobreproducción, no a la falta de producción. Entonces, ahí hay un elemento novedoso, es decir, hay un elemento que antes no existía. Y por ende, tiene que haber un Estado que regule en estos ámbitos, ¿no? Bueno, digo, Alejo, en esto de qué invierte en la sociedad anónima. Las principales sociedades anónimas se dan eh, en esto, en industrias que producen a escala muy grande, por ejemplo. Industrias como en Europa, en empresas como Siemens. Siemens es una empresa eléctrica, por ejemplo, ¿no? Para que una empresa alemana. Bueno, eso es una sociedad anónima y produce una escala tan grande que obviamente no es que tiene un accionista o con una familia que controla la empresa, sino que bueno, ahí se reúnen un montón de accionistas a partir de una sociedad anónima que invierten su capital y constituyen su capital en una empresa, y por ende dan inicio justamente a una empresa. Piénsenlo también en las sociedades ferroviarias. Las sociedades ferroviarias, para invertir en los ferrocarriles demandan inversiones multimillonarias de esa época, ¿no? Bueno, justamente no hay una solo, no se puede constituir una sociedad ferroviaria, una empresa ferroviaria con un único dueño, sino tiene que tener
múltiples dueños. Bueno, ¿por qué? Porque muchos dueños ponen su capital, y la suma de esos capitales pueden permitir la inversión, a gran escala, ¿no? ¿Se entiende eso, Alejo? Sí, profe, no pregunté eh, por el micrófono para no interrumpir. Por eso, ¿se entendió? Sí. No, no, pero interrumpan todo lo que quieran, no, no hay ningún problema. Bien, por otro lado surgen, más que nada a principios del siglo XX, surgen los bancos centrales, que esto un poco ya lo vimos, que son los bancos centrales, ¿no? Son los bancos de bancos, regulan la actividad financiera. Y son el prestamista de última instancia, esto ya lo vimos, ¿no? Y justamente estos ciclos financieros y ciclos económicos, monetarios, intervienen los bancos centrales para que estas crisis no sean tan agudas, ¿no? Eh, También, ¿no? Con este movimiento anticapitalista y de los obreros que justamente empiezan a protestar, y esto un poco lo vimos con ciertas justificaciones, porque la verdad que las condiciones de vida y de laborales eran pésimas en el siglo XIX. Tal vez ya fines del siglo XIX mejoraron un poco, pero bueno, digo, surgen esto, las leyes laborales, las leyes de asistenciales, de cierto seguro social, ¿no? Eh, Justamente estas leyes y estas nuevas innovaciones en sí, en lo legislativo, si se quiere, en las reglas de juego, eh, acompañan el proceso económico, ¿no? Acompañan a la evolución de este proceso económico, que va insisto, no es con esto, va con marchas y contramarchas. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda, comentarios? Dijimos que para caracterizar esta segunda revolución industrial, este apogeo, consolidación de la industrialización en el fin del siglo XIX, principio del XX, se da, por un lado, nuevas formas de producción, nuevas eh, formas legales en cómo se legisla, nuevas ramas de legislación que antes no existían, nuevas instituciones que antes no existían, como puede ser el Banco Central, las leyes laborales, la sociedad anónima, etcétera, ¿no? Hasta acá no sé si hay alguna duda. Dicho, acá lo que estamos haciendo es caracterizar, ¿no? Estamos caracterizando procesos. Bien, y por otro lado tenemos la era de las turbulencias, si se quiere. La era de las turbulencias lo denominó así un historiador, Eric Hobsbawm. Falleció hace relativamente poco. No sé si murió en el año 2020 o si no es en el año 2020 cercano, ¿no? Relativamente cercano. Eh, y que caracterizó Hoffman la era de las turbulencias por lo que dijimos, ¿no? Tenemos la Primera Guerra Mundial, tenemos la Revolución Rusa, tenemos la Gran Depresión y, bueno, justamente la Segunda Revolución Industrial, ¿no? Entonces, es una etapa de la historia bastante convulsa, ¿no? Eh, en primer lugar, porque hasta la Primera Guerra Mundial, si se quiere, en términos de política económica, existía esto de que era una etapa más bien liberal, se habían consolidado las ideas de los economistas clásicos, muchas de ellas se habían consolidado, fines del siglo XIX, principio del XX, de Adam Smith, David Ricardo. Es decir, las políticas que se llevaban a cabo, si bien eran de proteccionismo, también eran de consolidación y de expansión geográfica. No por nada tenemos en este apogeo de consolidación de la etapa industrial, digo, fines del siglo XIX, principio del XX, que llegaron las inversiones en ferrocarriles, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Pero bueno, a partir de también un poco de consolidar estas ideas liberales que
vaya de paso, no eran contradictorias con ciertas políticas proteccionistas. Después, más adelante vamos a hablar un poco en qué consiste el liberalismo económico, que no hay que confundirlo con el neoliberalismo, son distintos, es decir, una cosa el neoliberalismo y otra cosa el liberalismo económico. Eh, Dicho esto, es decir, incluso se suele, perdonen que vuelva, estoy hablando más de esta etapa que de la que se ve en la filmina. Digo, en esta etapa también tenemos lo que se denomina otro proceso que es el que se denomina como la primera globalización. La primera globalización que tiene que ver con esto, con las inversiones eh, eh, de los centros europeos que es justamente van a buscar rentabilidad en otros mercados, como pueden ser en los mercados más periféricos, es decir, se invierte en infraestructura, como pueden ser los ferrocarriles en países más bien periféricos, dentro de los cuales está la Argentina, ¿no? Tenemos también una migración de poblacional importantísima en Europa en esta etapa. Por eso también primera globalización, se están moviendo capitales, se están moviendo trabajadores de un lado del planeta a otro, ¿no? Entonces se da ese proceso de globalización, ¿no? También en esta etapa, a fin del siglo XIX, principio del XX. Bien, perdonen. Y dicho esto, justamente esta etapa de primer globalización es que se va a frenar. Eh, Se va a frenar, aparte tengan en cuenta que fin del siglo XIX, principio del XX, se da, este, como bien les había mencionado, en 1873 se produce lo que se denominó la Gran Depresión, que no la confundan con la Gran Depresión de la década del 30 en el siglo XX, sino se denominó de esa forma. Fue un periodo en el cual a lo largo de toda la década del 70 fue más bien depresivo en toda Europa y, y dio origen a lo que se denominó en esta época, perdón, sigo hablando de esta etapa, dio origen a lo que se denominó también como la era del imperio, la era del imperio, digo, ¿por qué? Porque gran parte de Europa se repartió el mundo en, bueno, las inversiones inglesas van a parar a tales países en particular, la francesa a tales otros países, y hay un reparto del mundo de, bueno, tal región le pertenece a Inglaterra, tal otra región le pertenece a Francia, y así sucesivamente. Es decir, hay un reparto pseudo colonial, colonial o pseudo colonial en esta etapa de la historia que tiene que ver justamente con esto, con que hubo una crisis tan grande que la salida de la crisis fue buscar recursos en otros países. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos a hablar de la era de las turbulencias. Dicho, justamente la Primera Guerra Mundial se da un poco en esto, es decir, es una guerra más bien europea, la Primera Guerra Mundial, más bien europea, a partir de este colonialismo o pseudo-colonialismo que les mencioné, es decir, acá se enfrenta los países centrales de Europa versus eh, justamente los demás países. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre en parte por esto, porque se da un reparto geográfico de, a nivel mundial en el cual las potencias luchan por ver quién iba a ser la economía hegemónica en el siglo XX, ¿no? Eh, Dicho esto, digo, la Europa era el faro económico de todo el mundo y justamente la Primera Guerra Mundial fue una guerra netamente europea o mayormente europea, ¿no? Eh, y que disputaba justamente esto, quién iba a ser en adelante la,
ese faro económico, qué países iban a ser ese faro económico y civilizatorio también, ¿no? Dicho esto, es ahí cuando justamente eh, estas disputas imperiales entre eh, ciertos países eh, se consolidan, ¿no? Es decir, a lo largo de todo el siglo XIX, la revolución industrial, ya sea la revolución temprana o tardía en términos industriales, había sido más o menos pacífica porque había una suerte de equilibrio eh, de poderes que permitía justamente que eso sea de esa forma, que sea una expansión más bien pacífica, pero bueno, ya a fines del siglo XIX, principio del XX, ya eso se termina porque esos equilibrios políticos y geopolíticos terminan de caldearse, terminan por derrumbarse a sí mismos en parte. Eh, Dicho esto, es que justamente se da la Primera Guerra Mundial, se produce también la Revolución Rusa, acá, insisto en esto, da origen a la competencia del capitalismo versus el socialismo real, es decir, a partir de la Revolución Rusa se produce el auge de la Unión Soviética, ¿no? Eh, con un modelo y un sistema económico totalmente distinto al capitalismo. eh, Basado en la planificación centralizada y un modelo que, insisto en esto, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se repartió el mundo entre la Unión Soviética y los países occidentales, ¿no? Prácticamente se repartieron, si antes la repartija había sido colonial, en el siglo, digo, fin del siglo XIX y principio del XX, ya cuando terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, se reparta en Europa, ¿no? Media Europa eh, pertenece a los países, lo que se denominan los países satélites de la Unión Soviética, y así sucesivamente. Bien, dicho esto, otro proceso no menor es el de la Gran Depresión. Por ende, digo, tenemos una etapa en la cual es bastante convulsa. Piensa en una persona promedio que es clase baja, si se quiere, clase media, que atraviesa la Primera Guerra Mundial, que atraviesa la Gran Depresión, que tiene que ir a la guerra, que tiene que pelear, que tiene que ir a producir en la fábrica bienes para la guerra. Es decir, es una etapa en la cual la mente de los que luego en la década del 30 se queda sin trabajo, que no consigue trabajo, eh, que se queda desempleado. Es decir, piensen en esa persona de a pie, ¿no? Cómo, cómo estos procesos van reflejándose en nuevas formas, en nuevas reglas de juego, ¿no? Porque si no se empieza a transformar las instituciones, está claro que da origen justamente a esto, que muchos de estos países quieren evitar, a la revolución, a la, a la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Digo, la crisis del 30 se produce, es una crisis mundial, es una crisis que se inicia en Estados Unidos, en el mercado de capitales, pero que tiene eh, cimientos que digo, si bien fue una crisis en la década del 30 y a lo largo de toda la década del 30, eh, los cimientos de estas crisis se produjeron más que nada a partir de la salida de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque muchos de los países habían salido debilitados de la Primera Guerra Mundial, me refiero a países europeos. Las finanzas, luego de estar tantos años en guerra, las finanzas públicas de estos países salieron muy debilitadas, entonces a lo largo de toda la década del 20 estos países
tuvieron una performance más bien magra, eh, y por ende justamente entraron en la década del 30 ya debilitados, ¿no? Eran países que, si bien se habían fortalecido con la revolución industrial y con ese proceso de revolución industrial, a partir de la Primera Guerra Mundial Europa entra en un abismo, si se quiere, en un abismo económico, en un abismo de sus finanzas, eh, que no se recupera hasta la Segunda Guerra Mundial. Es muy llamativo esto. Por eso digo, es una crisis mundial, la crisis del 30, porque si bien entra Estados Unidos a partir del crack del 29, se lleva puesta con su crisis Estados Unidos a toda la economía occidental, incluido a América Latina, ¿no? También. Bien, dicho esto, a partir de estos fenómenos, como fueron la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, es que se empiezan a discutir otras formas de Estado. Esto un poco ya lo vimos cuando hablamos de Keynes. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado frente a estos fenómenos? ¿No? Es algo nuevo. Y es ahí cuando entra el denominado estado de bienestar. El estado de bienestar son más bien políticas sociales de garantizar, políticas universales de garantizar vivienda, salud, educación y seguridad social en forma universal, es decir, para todos, sin discriminar, ¿no? Es decir, son para toda la población. Eh, y también se empiezan a discutir esto, regulaciones de mercado, bueno, cómo hacemos para salir de la crisis a partir de inversión y gasto público, es decir, ya el Estado tiene una función de intervenir no solo regulando los procesos de quiebra, las legislaciones laborales, etcétera, sino directamente intervenir en el ciclo económico en forma activa, ¿no? Es decir, si hay una crisis, intervenir para que salir de esa crisis, porque, bueno, el problema es este, ¿no? Siempre el problema, piensen que si no responde el Estado capitalista o el sistema capitalista está en competencia con el, justamente con el sistema del socialismo real. Entonces tienen que buscar una forma para que ese capitalismo sea viable en competencia al socialismo real. Es ahí que intervienen los ciclos económicos, invirtiendo, gastando, redistribuyendo el ingreso, ¿no? Esas nuevas funciones del Estado que antes no tenía se empiezan a discutir en esta época. Si bien ya se discutía en el siglo XIX, con las políticas de Bismarck en Alemania, etcétera, este estado de bienestar se empieza a ir consolidando muy de a poco a lo largo de estas décadas a partir de la Primera Guerra Mundial. Bien, y acá esto un poco digo, acá no sé si se entendió, digo, el cierre que podemos hacer de esta etapa es eso, bueno, hay una serie de sucesos tan importantes en términos políticos, geopolíticos, sociales, etcétera, que dan origen a otra forma de pensar y por ende un quiebre, digo, un quiebre bastante importante del Estado, de cómo se entiende la sociedad, de, de las regulaciones, de la regla de juego, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se lo llama la era de la turbulencia, ¿no? La era de las turbulencias. Es que justamente a partir de la segunda posguerra, que va desde 1945 al 1973, se suele denominar a esta etapa en el capitalismo occidental como, piense que acá en esta etapa medio mundo estaba dividido, ¿no? Entre socialismo real, y piensen que media Europa era justamente desde Alemania o la mitad de Alemania
para el Oriente era eh, perteneciente al socialismo real, incluida China, incluida la India, ¿no? Son países que tienen mucha población. Prácticamente el 50% de la población era, estaba bajo un sistema de economía planificada, de planificación centralizada, y medio población mundial se encontraba dentro de este capitalismo, si se quiere, occidental, donde había una economía hegemónica, que era la economía norteamericana, es decir, a partir de la década, mejor dicho, de la segunda posguerra, es que justamente Estados Unidos se consolida como la principal potencia económica mundial, ¿no? O por lo menos la principal potencia occidental. ¿Por qué se denomina como edad dorada del capitalismo? La verdad que no solo fue dorada del capitalismo, sino la edad dorada de prácticamente de toda la economía mundial. Incluso abarcó al socialismo real, este fenómeno que vamos a mencionar a continuación. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con que si bien, justamente como la anterior etapa, la era de las turbulencias, se caracterizó por crisis, ya sean económica, como fue la de crisis del 30, o por guerra, ¿no? Eh, y que la verdad que a partir de la segunda posguerra en adelante, hasta 1973, que en primer lugar hubo un crecimiento económico hiper mega elevado, al punto tal que a posteriori de 1973 en adelante, hasta el día de hoy, el crecimiento es mucho menor que el que se tuvo en esta etapa, en la etapa dorada del capitalismo, mucho menor. Menos de la mitad incluso, si mal no recuerdo. Es decir, por un lado tenemos un elevado crecimiento económico, por ende podemos hablar de etapa dorada del capitalismo, ¿no? Por otro lado, hay una bajísima tasa de desempleo en esta etapa. Desde ya en el socialismo real había una bajísima tasa de desempleo porque había una economía planificada, pero incluso en la economía capitalista la tasa de desempleo era bajísima. Había generaciones que no conocían el desempleo directamente, no estaban en paro nunca. Eh, por otro lado, tampoco hay grandes crisis económicas, financieras, es decir, una etapa del 45 al 73, no podemos mencionar una crisis significativa que haya durado muchos años, que hayan entrado economías en recesión, etcétera, etcétera. Es decir, no existen eh, crisis financiera ni económicas significativas en esta etapa, ¿no? Entonces, de nuevo, hablamos de edad dorada del capitalismo porque hay un crecimiento económico muy elevado, no hay desempleo, no hay crisis. Eh, Otro elemento que podemos mencionar en esta etapa que mejora la distribución del ingreso, mejora muchísimo la distribución del ingreso, es decir, hay menos pobreza, hay una distribución del ingreso más bien equitativa, hay una distribución de la riqueza más bien equitativa, etcétera, etcétera. Es decir, este, tenemos esos elementos que nos hacen hablar y caracterizar a esta etapa como una etapa dorada del capitalismo. Es ahí que, y esto ya para cerrar la clase, las experiencias eh, que dan cuenta de este proceso es que se consolida justamente lo que se denominó el milagro alemán. Estamos hablando de la Alemania occidental, ¿no? Eh, la República Federal de Alemania. Y el milagro japonés. Se le dice milagro, pero digo, porque hubo mucho crecimiento económico. Y ya digo, para caracterizar y por qué, y entender cuáles fueron los fundamentos de que exista un crecimiento tan elevado, es que
tenemos varios elementos, ¿no? Es decir, ¿por qué existe un crecimiento económico tan elevado y por qué no existe desempleo, por qué no existe crisis económica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por un lado, tenemos a partir de la segunda posguerra eh, tecnologías que se habían desarrollado justamente para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a, a difundir incluso en industrias en consumo justamente del hogar, etcétera, etcétera. Es decir, eh, esas tecnologías que aparecen que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la computadora es una invención de la Segunda Guerra Mundial. Hay películas sobre esto, sí, capaz que la hayan visto, sobre cuándo se desarrolló la computadora. Eh, y que se empezó a difundir digo, el uso de la computadora en un montón de industrias, ¿no? Para cálculo avanzado el microondas, la electrónica, etcétera, ¿no? Eh, También tenemos los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods son un panorama, un régimen monetario estable, en el cual se estipulaba al dólar como la moneda hegemónica y ese dólar se tenía que tener una paridad con el oro, era un patrón dólar-oro, ¿no? Y se crean justamente el Banco Mundial, el FMI, y posteriormente el GATT. eh, Justamente hay una estabilidad monetaria, si se quiere, a partir del Bretton Woods, ¿no? A lo largo de estas décadas que mencioné. Es decir, es otro elemento que podemos mencionar de que es una razón por la cual no existen crisis financieras y económicas significativas, ¿no? Y por otro lado, y no menor, se lo suele llamar como un capitalismo híbrido a al del capitalismo, a la edad dorada del capitalismo, porque tenemos, por un lado, en políticas sociales, un estado de bienestar, tenemos en materia de fiscal y monetaria una política keynesiana, de corte keynesiano, es decir, expansiva, que impulsa la demanda, el Estado es un dinamizador de la demanda, y que también se mete a partir de la planificación, a partir en sectores estratégicos, hay empresas públicas, sean en industrias manufactureras, en bienes estratégicos como pueden ser algunos de la minería, en servicios públicos, ahí todo en esos sectores, o en la telefonía, ¿no? En todos esos sectores eh, podemos hablar de que existe una suerte de Estado empresario, es decir, un Estado que posee empresas, ¿no? Y que dirige justamente y consolida esos sectores estratégicos, ¿no? Que pueden ser de industria manufacturera, servicios públicos, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de todos estos elementos que mencionamos, se produjo esta estabilidad y este crecimiento tan elevado en el capitalismo occidental y que dieron origen a la etapa dorada del capitalismo, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, dudas, comentarios? ¿Se fue entendiendo esta etapa o por qué se denomina de esta forma etapa dorada del capitalismo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien, bueno. Bueno, gente, vamos a dejar hasta acá por hoy. Después ya la clase que viene avanzamos. Este, bien, nos vemos el lunes entonces. Dale, Bueno, profe. Dale, profe, nos vemos. Nos bueno, vemos, gente, gracias. chao, chao.